el problema del eurocentrismo, y esto lo decía un joven de Frankfurt en una reunión en México donde nos reunimos con 5 profesores de la escuela de Frankfurt que vinieron de Europa para discutir. Y entonces este joven de Frankfurt, que está en México de profesor, primero porque no consiguió trabajo en Alemania, pero segundo porque él dice, pues cansado de Alemania, dijo, lo que pasa que los europeos se han dado cuenta que su eurocentrismo les impide descubrir Europa. Y cuando empiezan a entrar en cuenta de su eurocentrismo, van a empezar a tener otra visión de Europa. O es decir, que yo diría, tú me preguntas, ¿no será que esta crítica injusta no descubre Europa? Bueno, yo diría que en alguna manera te acepto. Porque claro, son las partes negras a veces que uno exalta, y como siempre me han refutado, y tienen razón, pues estoy hablando de filósofos europeos. Por lo tanto, estoy releyéndolos de tal manera que los vuelvo contra ellos, pero al fin me dan ellos mucha materia para hacerlo. De tal manera que esa es la parte positiva de Europa. Y en cierta manera lo estoy diciendo con mis propias palabras. Pero en la medida en que Europa empieza a descubrirse, es que va a tener otra concepción de sí mismo que le va a permitir insertarse mejor en el mundo que se está construyendo. Habermas escribió en el Frankfurter Zeitung un gran artículo sobre la guerra de Irak. La primera, porque la segunda ya hubo un silencio total. Ahora ya no hablan más, porque se dan cuenta que mejor es no meter la pata. Pero porque la justificó. Entonces, Iris Young, una gran filósofa de Chicago que acaba de morir muy joven, fue muy notable. Le dice, la posición de Habermas, a ver, sí, Habermas critica la política americana en Irak. Y le hace una crítica valiente, dentro de todo, para un filósofo alemán. Y entonces Iris Young dice, pero usted antes de criticar a Estados Unidos, tendría que criticar todo lo que Europa hicieron en todos los 5 siglos de colonialismo. Es una mujer norteamericana que es crítica en Estados Unidos y que también critica a Bush. Pero le sonó un poco altisonante que Habermas tan cómodamente criticara en este caso a Bush, no haciendo una autocrítica de todo lo que antes ha hecho, y por ahí nos cita a nosotros, algunos de nosotros, antes Habermas. Es decir, la crítica del colonialismo europeo como constitutivo de Europa no ha sido asimilado por prácticamente ninguno de los grandes filósofos europeos, ni los posmodernos. Bátimo estaba con nosotros en Venezuela y dijo que es chavista aún, lo cual ya le desilusionó a muchos posmodernos que eran anti-Chávez. Pero le cuesta mucho el plantear qué pasa en el mundo colonial y cuál fue la función de Europa en el mundo colonial. Entonces, es connatural al mundo europeo el haber tenido colonias, el haber transferido riqueza de las colonias al centro, proceso de transferencia que sigue actual completamente. O es decir, el hecho que subió el señor Videla y el Fondo Monetario le dio un préstamo, no regalo, supone que empezaba ahí una fantástica deuda impagable, pero con un interés muy alto en su momento, que era una transferencia de plusvalor directa. O es decir, era un robo 1000 veces más grande que la conquista de América. Y ahí ni siquiera trabajando ellos nada. Les sobraba dinero porque había superproducción, no podían producir autos porque no vendían, entonces dijeron, ¿a quién corrompemos para venderle el dinero? Eso se llama un préstamo. Entonces corrompen a estos títeres del tercer mundo, empezando por el señor Videla, que no sabe nada de nada, porque en la escuela militar no le enseñan nada válido, o sus profesores eran nuestros filósofos de derecha, cristianos y católicos, como Yenta y otros, que era un horror lo que podían decirle. Y entonces esta gente sirvió de títere en sus manos y nos endeudaron. Y después que nos endeudaron con miles de millones de dólares, ya no podían pagar porque eso era un desastre y era una crisis. Entonces, viva la democracia, que elijan presidente para pagar la deuda. Y desde el 84 para adelante tenemos pagadeudas. Y claro, ¿cómo usted va a sacar un país con esa deuda? O decir,
es un nuevo modo, porque hay 7 mecanismos de transferencia de plusvalor al centro, por el intercambio desigual, por el robo directo de monopolios, fijando ellos los precios de sus productos, como tienen monopolio a gran altura, precio, los productos manufacturados, y bajando el precio de las materias primas, que es lo primero que descubrió Presbich, pero después ya con los préstamos ya es lo total. Hay una enorme cantidad de capital que va de la periferia al centro. En realidad, son los países periféricos los que pagan el desarrollo de los países desarrollados. Es enorme la cantidad de dinero que le pagamos anualmente por deuda. Ustedes dirán, bueno, pero fue un préstamo. ¿Fue un préstamo o fue el que ellos necesitaban vender dinero y corrompieron nuestros gobiernos? De tal manera que entraban los dólares dulces de Martínez de Oz y al de inmediato salían esos dólares y estaban a cuentas de privados en Estados Unidos, en Alemania, donde sea. Y nuestra deuda se pasó a la propiedad privada de bancos norteamericanos, así que en realidad no perdieron nada, porque pasó de un banco norteamericano a otro banco y nosotros tuvimos que pagar una deuda ficticia y la tenemos que seguir pagando hasta el día del juicio final. Eso está intrínsecamente visto. Ahora, Habermas, ya hace rato, desde teoría un praxis, que dijo, la economía ha dejado de ser un campo importante para descubrir la alienación del ser humano. Entonces dejó la economía de lado, porque el primer Habermas estudió Marx y Freud todavía y todo. El segundo Marx, influenciado por Apple, pasó a la pragmática, filosofía del lenguaje y todo esto, es muy importante. Pero dijo, la economía ya no es más pertinente, y entonces eso le permite entender a una Europa fuera de su situación en el mundo. Miren qué posición tan débil Europa asume ante el Líbano, ante el problema de Hezbollah y todo lo que está pasando. No tiene ya más personalidad, no puede. Entonces yo digo, el descubrir el eurocentrismo permitiría una nueva interpretación crítica de Europa. Ahora, esa interpretación no la tuvo la Escuela de Frankfurt. Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, todos, ninguno habló del colonialismo. Entonces yo tomo la teoría crítica, digo, esa fue la primera etapa. La segunda etapa es pragmática, trascendental, o es Habermas, Apple, etc. La tercera etapa es la filosofía de liberación latinoamericana. Tomamos la criticidad material de la primera escuela de Frankfurt, pero tomamos la pragmaticidad al nivel formal, lingüístico, pragmático de la segunda escuela, pero la situamos en la periferia mundial y vemos lo que pasa en el mundo, y ahora se transforma en una teoría crítica mundial que recupera lo material y también